Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que lleva años dando de qué hablar, un romance que encendió las pantallas y que aún hoy sigue generando controversia, la relación entre el guapísimo Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. Sí, lo sé, es un tema que hemos tocado antes, pero hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada declaración, y vamos a intentar descifrar, de una vez por todas, qué fue lo que realmente pasó entre estos dos titanes de la actuación turca. ¿Fue amor verdadero? ¿Una estrategia de marketing? ¿Una simple amistad? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que empecemos con todo este chismorreo, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos aquí para mantenerlos al día con los mejores dramas, romances y secretos del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse, déjenme un like y prepárense para el chisme. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que, cuando se juntan, hacen temblar a la industria del entretenimiento turco. Su química en la pantalla era innegable. En Erkenci nos regalaron momentos mágicos, escenas llenas de pasión y una conexión que trascendía la pantalla. Era evidente que algo más estaba pasando. Y claro, como era de esperar, los rumores de romance no tardaron en surgir. Fotografías comprometedoras, declaraciones ambiguas, miradas cómplices, todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Los fans estaban enloquecidos creando fanfics, edits y vídeos dedicados a esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Llegaron realmente a ser novios? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Oficialmente ninguno de los dos confirmó nunca su relación. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que los rumores corrieran y alimentando la fantasía de sus fans. ¿Pero por qué? ¿Por qué no confirmar algo que parecía tan evidente? Aquí es donde entran en juego varias teorías. Algunos creen que fue una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención sobre la serie y sobre sus carreras. Al fin y al cabo, un romance en la vida real siempre genera más expectación y aumenta la popularidad de los protagonistas. Las series turcas, como ya sabemos, son expertas en capitalizar la atención que generan las relaciones entre sus protagonistas, incluso si son inventadas. Imaginen el impacto mediático, portadas de revistas, entrevistas exclusivas, y una legión de fans que consumen cada detalle de sus vidas. Era una jugada maestra para garantizar el éxito de Erkenci y, por extensión, catapultar a Can y Demet al estrellato. Otros, en cambio, aseguran que sí hubo algo real entre ellos, pero que la relación no prosperó debido a sus diferentes personalidades y a las exigencias de sus agendas. Can con su carácter fuerte y su ambición, y Demet con su dulzura y su espíritu libre, podrían haber chocado en algún momento. Pensemos en la intensidad de los rodajes, las largas jornadas de trabajo, la presión constante de estar a la altura de las expectativas. Un ambiente así puede ser un caldo de cultivo para el romance, pero también puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Quizás Can buscaba una relación más seria y comprometida, mientras que Demet prefería mantener su independencia y disfrutar de su creciente fama. Es una dinámica común en el mundo del espectáculo, donde las carreras a menudo se anteponen a la vida personal. También se rumorea que la presión mediática y la constante vigilancia de los fans pudieron haber afectado la relación. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa. Debe ser agobiante. Cada movimiento analizado, cada gesto interpretado, cada salida con amigos convertida en una posible infidelidad. Es una falta de privacidad que puede ser asfixiante, especialmente para personas jóvenes que están aprendiendo a navegar por la fama. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralizar cualquier cosa, agravaron aún más la situación. Can y Demet se convirtieron en blanco de críticas, elogios, y todo tipo de especulaciones, lo que inevitablemente afectó su relación. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? Después de investigar a fondo, de analizar entrevistas y de escuchar a diferentes fuentes, creo que podemos llegar a una conclusión bastante clara. Sí, hubo una conexión especial entre ellos. La química que vimos en pantalla era real, y es muy probable que hayan tenido algo más que una simple amistad. No creo que todo haya sido una farsa.
La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era difícil de fingir. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Estaban pasando mucho tiempo juntos, trabajando en un proyecto que les apasionaba, y probablemente compartían experiencias y emociones que los unieron a un nivel más profundo. Pero también creo que la relación no llegó a consolidarse por diferentes factores. La presión mediática, las agendas apretadas y las posibles diferencias personales pudieron haber contribuido a que el romance no prosperara. Es una pena, porque muchos fans soñaban con verlos juntos para siempre. Pero a veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser. Y en el caso de Khan y Demet, quizás era mejor que siguieran caminos separados antes de que la relación se volviera tóxica o dañina para sus carreras. Y ahora, vamos a hablar del supuesto secreto que Khan Yaman reveló. Hace algún tiempo, en una entrevista, Khan dejó caer algunas pistas sobre su relación con Demet. No fue una confirmación explícita, pero sí dio a entender que había habido algo especial entre ellos. Esta entrevista causó un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans se volvieron locos analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada de Khan. Se crearon cientos de hilos de discusión, donde se debatía el significado de sus declaraciones. Fue una explosión de teorías, especulaciones y esperanzas renovadas. Demet es una persona maravillosa y talentosa. Disfruté mucho trabajando con ella y siempre la recordaré con cariño, dijo Khan. Y aunque no dijo nada más, sus palabras fueron suficientes para encender de nuevo la llama de la esperanza entre los fans. Fue una declaración cuidadosa y ambigua, pero que transmitía un sentimiento de afecto y respeto. Khan no negó que hubiera existido algo especial entre ellos, pero tampoco lo confirmó de forma explícita. Fue una forma inteligente de mantener viva la fantasía de los fans, sin comprometerse a nada. Pero, ¿cuál es el secreto que Khan reveló? En realidad, no hay un secreto concreto. Lo que Khan hizo fue reconocer, de manera sutil, que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Reconoció que la química que vimos en pantalla era real y que disfrutó mucho trabajando con Demet. El verdadero secreto es que Khan admitió que no todo fue una actuación. Que detrás de las cámaras también había una conexión, una atracción, una chispa. Y esa revelación, aunque sutil, fue suficiente para alimentar la imaginación de los fans y mantener viva la leyenda del romance entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Y eso, mis amigos, es suficiente para confirmar lo que muchos ya sospechábamos, que Khan Yaman y Demet Özdemir tuvieron un romance que, aunque no llegó a buen puerto, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Fue una historia de amor fugaz pero intensa, que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Y aunque el final no fue el que muchos esperaban, siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes y comentados del mundo del espectáculo turco. Hoy en día, Khan y Demet han seguido caminos separados. Khan se ha convertido en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Demet, por su parte, sigue triunfando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Khan ha abrazado una carrera más global, explorando nuevos mercados y desafiándose a sí mismo como actor. Demet ha preferido centrarse en su carrera en Turquía, donde ha demostrado su talento y versatilidad en una variedad de proyectos. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes y comentados del mundo del espectáculo turco. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Nunca digas nunca. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y nunca se sabe qué puede pasar. Quizás en unos años Khan y Demet se reencuentren en un nuevo proyecto, y la chispa vuelva a encenderse. O quizás simplemente sigan caminos separados, recordando con cariño el tiempo que compartieron. Lo que sí es seguro es que su historia de amor siempre será recordada como un cuento de hadas moderno, con un final agridulce. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo afectó esta experiencia a sus vidas personales y profesionales? ¿Los marcó de alguna manera? ¿Aprendieron algo de todo esto? Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos han sido muy reservados sobre el tema. Pero es probable que el romance con Khan haya influido en la forma en que Demet aborda sus relaciones en el futuro. Y quizás Khan también haya aprendido a ser más cauteloso con su vida personal, después de la intensa atención mediática que recibió durante su romance con Demet.
En definitiva, la historia de Can Yaman y de Meth Özdemir es un ejemplo de cómo el amor y el espectáculo pueden entrelazarse, creando una mezcla explosiva de emociones y expectativas. Es una historia que nos recuerda que detrás de las luces y las cámaras, hay personas reales con sentimientos reales. Y que aunque a veces las cosas no salen como esperamos, siempre podemos aprender y crecer de nuestras experiencias. Bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado descifrar el misterio que rodea a esta pareja, y aunque no tenemos todas las respuestas, creo que hemos llegado a una conclusión bastante acertada. En resumen, creo que hubo una conexión especial entre Can y Demet, que probablemente tuvieron algo más que una simple amistad, pero que la relación no prosperó debido a diferentes factores. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes y comentados del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todo el chisme. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet realmente estuvieron enamorados? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Estamos aquí para mantenerlos al día con los mejores dramas, romances y secretos del mundo del espectáculo. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Adiós.